Y ese es hoy, en jueves, como todos los jueves, el comentario del doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Héctor. Buenas tardes, Joaquín. Pues creo que hemos coincidido bastante en que ya pasó el momento de hacer como que no entiende uno hacia dónde se dirige el proyecto del presidente López Obrador. Ha habido infinitas muestras de cuál es su camino, cuál es ah, su proyecto. Y en estos días últimos nos lo ha dejado bastante claro, con todas sus letras, vaya, y con todas sus decisiones también. Transeccional, en el que él quisiera tener una mayoría constitucional en el Congreso para cambiar la Constitución y, en primerísimo lugar, cambiar el INE y volverlo una dependencia de gobernación, claro, con consejeros electos, para someter también a la Corte a una elección de sus ministros, que tuvo un pequeño tropiezo en 2021 y se le aparecieron unos votantes que no esperaba. Pues la verdad que va en el caballo de Hacienda haciendo esto que conocemos hace tanto tiempo, Joaquín, como elecciones de Estado. Y las elecciones de Estado en esa figura visible, con sus precandidatos presidenciales, con sus discursos de inducción del voto, de todas cosas ilegales que están siendo violentadas pues, por sus candidatos y por él mismo. Hay una elección de Estado en curso en el Estado de México. Le está fallando un poco en Coahuila porque se le dividieron sus huestes y porque en Coahuila se prepararon. Pero la verdad es que hacia adelante lo que vemos es a un presidente que también incluye en su proyecto pues al gobierno expropiador, como lo vimos con Ferrosur. Y no solo eso, sino que también en el caso de Ferrosur nos mostró, por si alguien tenía alguna duda, sí va. De manera que ahí tenemos el retrato de un, pues, ¿cómo le podemos decir? De una eh, especie de experimento venezolano en México, o de un México venezolizado, o de una venezolanización de México, toda proporción guardada. Este es, digamos, el proyecto que me parece que ya no podemos dejar de ver. Ahí está, de esto se trata, esta es la intención del presidente y la reafirma pues con una decisión de fin de gobierno que se parece mucho a la decisión de principios de gobierno, con el mandato de clausura del aeropuerto, que por cierto ya estaría funcionando hace mucho tiempo en lugar de el indigente de AIFA. Lo que el presidente hizo en ese momento fue emitir al principio de su gobierno el mensaje de ¿quién manda aquí? Aquí mando yo. Pues uno diría que con lo de Ferrosur, Joaquín también está mandando al final de su gobierno una reafirmación de ese mensaje: ¿quién manda aquí? Aquí mando yo. Aunque es un proyecto, hay que decirlo, que no alcanza para transformar la sociedad en los términos en que el presidente quiere. No hay más que revisar pues cómo están las prioridades que puso en materia de corrupción, pues peor que nunca; en materia de seguridad, peor que nunca; en materia de salud, un desastre; en materia de sus obras emblemáticas, pues otro desastre. Y sin embargo, hay esta paradoja mexicana de que el presidente conserva una enorme aprobación. Por cierto, las mismas encuestas que le dan gran aprobación al presidente muestran gran desaprobación para los resultados del gobierno del presidente. Entonces, tenemos esta paradoja mexicana de un presidente con alta aprobación, de un gobierno de malos resultados. Creo, como tú dijiste, que llegó, digamos, la hora de no podernos poner la vista en otro lugar, hacer como que no nos damos cuenta de lo que está pasando, de hacia dónde se dirige este gobierno. Sabemos muy claramente hacia dónde se dirige, y la pregunta es si esto es inevitable o si es posible contener o regular
el tránsito, el proyecto de este gobierno, porque al final lo que este gobierno va a heredar, Joaquín, pues es como dijo su secretario de Hacienda, Ursúa, pues es un cartucho de dinamita encendido. Va a heredar unas obras mal hechas, un Estado exhausto financieramente en sus finanzas públicas, una presidencia probablemente débil, mucho más débil que la de él, probablemente él siendo un expresidente muy poderoso todavía, que va a hacer todavía más débil la presidencia constitucional que elijan los mexicanos el año entrante, de manera que lo que se ve hacia adelante pues es un proyecto de pronóstico más o menos catastrófico. La pregunta no es si va a haber una crisis en México, sino cuándo, antes de que termine López Obrador o después de que termine López Obrador con su gobierno. Esto es lo que tenemos ahora enfrente y parece tener pues el viento a favor y vamos a ver qué momento, qué situación inesperada puede cambiarlo. Pero por lo pronto creo que no hay a dónde hacerse, no hay cómo engañarse. Tenemos que empezar a pensar en lo impensable. Y lo impensable es esta venezolanización de México o esta versión mexicana de Venezuela. Joaquín, creo que estamos de acuerdo en eso. Un gran abrazo.